Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Iniciamos con un nuevo video que está muy interesante, nos va a volar la cabeza. Vamos a hablar acerca de quién es la corona. Es un tema muy interesante y bueno, vamos a hablar de una de las figuras más importantes en este momento, que es el rey Carlos. Es uno de los más grandes eh, y poderosos dirigentes de una de las iglesias se ha dividido desde hace 1000 años a la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia Anglicana. El rey Carlos es la cabeza principal de la Iglesia Anglicana, la iglesia protestante más grande del mundo. Y vamos a preguntarle si ha cambiado el pensamiento de la Iglesia Anglicana, de la iglesia que hace unos años atrás, hace unos cuantos años atrás, predicaba de una forma, y preguntarle si ha cambiado su manera de pensar. Así es que vamos a iniciar, vamos a un reporte de la Fox News del año 2012. En ese momento el príncipe Carlos todavía no era rey y dice, ¿es el príncipe Carlos el anticristo? Resumen de noticias, el príncipe alado es salvador del mundo. Esto fue inmortalizado en bronce como un dios musculoso y alado, vestido nada más como con un taparrabos. Será el primer miembro vivo de la familia real al que se le dedicará una estatua de tamaño natural en su honor. Aunque el príncipe está destinado a convertirse en el defensor de la fe, ¿en cuál fe se está preparando para convertirse? ¿No es en la fe anglicana y protestante? Bueno, se convertirá en el rey de Inglaterra. Hoy en día ya es rey. La inscripción en la estatua en Brasil lo honrará como el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Wow. Pensé que era el único Salvador del mundo, era Cristo Jesús. No pensé que había otro Salvador del mundo. Él hizo un foro internacional de líderes empresariales. Él la fundó y es una organización independiente. Es una organización independiente que cuenta con el respaldo de alrededor de 100 empresas líderes en el mundo. Y su objetivo es trabajar con miembros y socios. ¿Para qué? Para demostrar que las empresas tienen un papel esencial y creativo que desempeñar en la prosperidad de las comunidades locales como socios del desarrollo, particularmente en las economías de transición. Así es que el príncipe Carlos es el salvador del mundo porque ha desarrollado una empresa para la prosperidad de las comunidades locales y los socios de desarrollo. Cada cosa que hacen los más altos dignatarios de este mundo se ven por todo periódico, noticias y demás, a diferencia de muchas personas que lo hacen de una manera filantrópica sin que nadie los vea. Bueno, también ¿qué hace esta empresa? Crear conciencia sobre el valor de la responsabilidad corporativa en la práctica comercial internacional. Vamos a responsabilizarnos, dicen ellos, de todo lo que podamos hacer a nivel internacional. Fomentar también la acción asociativa entre empresas y comunidades como medio eficaz de promover el desarrollo económico sostenible. Esto es una empresa que prácticamente que se está encargando en el desarrollo sostenible económico en todo el mundo. Ahora, preguntémonos acerca de qué otra filosofía hablaba de esto. Hay otra filosofía que es el fascismo, y el fascismo, vamos a ahondarnos un poquito más en esto. ¿Qué es el fascismo? A través de las asociaciones público-privadas, ¿acaso no es esa una asociación del Príncipe Charles? El equilibrio del poder pasa del pueblo al socio que tiene más dinero. A medida que el poder pasa a los bolsillos más profundos, las corporaciones hemos pasado al fascismo. Así es que le estamos dando la vuelta al mundo al fascismo. Gobierno de grandes gobiernos reinventados y grandes empresas. Se crean empresas por encima de otras empresas. La reducción del gobierno federal para adoptarlo al futuro gobierno mundial.
El gobierno cambia hacia la privatización de los servicios públicos a través de asociaciones público-privadas. Esto es lo que es fascismo, es la asociación entre entidades y asociaciones públicas y privadas. De esto es de que se trata ahora. ¿Cuál es el origen del fascismo? ¿Desde dónde remonta sus orígenes el fascismo? El término proviene del latín faces, que significa un haz de varas con un hacha, el símbolo del poder estatal que llevaban los cónsules en la antigua Roma. ¿Qué es fascismo? No es nada más ni nada menos que una costumbre de Roma junto con también todas sus directrices y conservando el gobierno de Roma. El fascismo comenzó el 23 de marzo de 1919 bajo el liderazgo de Benito Mussolini. Mussolini fue financiado principalmente por grupos empresariales e individuos como Cornelius Vanderbilt. ¿Te acuerdas de Cornelius Vanderbilt? El gran empresario estadounidense. La historia de este hombre es muy fascinante. También contó con el apoyo de banqueros estadounidenses. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tres países con gobiernos fascistas fueron Italia, Alemania y Japón. Ahora, preguntémonos lo siguiente, ¿acaso no fue Mussolini parte de la línea enemiga junto con Hitler y Japón? ¿No era Japón, Italia, la Italia de Mussolini, Japón y Hitler, que eran prácticamente que aliados en contra de las potencias mundiales como Estados Unidos, la Unión Soviética? ¿Y por qué aquí entonces Cornelius Vanderbilt le suministra y es financiando a Benito Mussolini? ¿Acaso no es Mussolini el contrario a los Estados Unidos? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, los tres países como gobiernos fascistas, Italia, Alemania y Japón, de los que estamos hablando, aliados entre sí, estos mismos países son actualmente miembros del Grupo de los Siete, Bergen-Gross. Esto está en un libro del príncipe Charles que se llama Los Príncipes Sostenibles, capítulo 6. Ok, de 1998. Si es que un empresario muy grande de los Estados Unidos financia a una de las potencias mundiales en ese entonces del fascismo. Esto es muy interesante. Creo que las guerras tienen su cuestión por debajo de cuerda. La palabra sostenible representa control, como dijo Bill Clinton en su discurso inaugural en 1997. Necesitamos un nuevo sentido de responsabilidad para un nuevo siglo, con una nueva visión del gobierno, un nuevo sentido de responsabilidad, un nuevo espíritu de comunidad. Sustentaremos el viaje de Estados Unidos. La promesa que buscamos es una nueva tierra. La encontramos nuevamente en una tierra de nueva promesa. Todo esto va dirigido a la misma situación. Vamos a crear un nuevo orden mundial, una nueva visión mundial, una comunidad mundial. Queremos globalizar todo y para obtener esa globalización se tienen que dejar algunas cosas de lado y empezar a adquirir otras nuevas como lo que es el fascismo. Ahora, la Constitución soviética de 1977 es algo muy interesante que habla sobre la filosofía del desarrollo sostenible. En interés de las generaciones presentes y futuras, la Unión Soviética se toman las medidas necesarias para proteger y hacer uso científico racional de la tierra y sus recursos minerales e hídricos y de los reinos vegetal y animal para preservar la pureza del aire y del agua, asegurar la reproducción de las riquezas naturales y mejorar el medio ambiente humano. Esto es desarrollo sostenible, lo mismo que está hablando el príncipe Carlos, es lo mismo que hablaba la Unión Soviética en su entonces, antes de, visualiz- de, bueno, de perderse en el tiempo. En el resumen ejecutivo del libro de empresas como socios, el desarrollo, creando riqueza para países, empresas y comunidades. Los autores escriben, en la mayoría de los casos el debate ya no gira en torno a alternativas extremas, comunismo versus capitalismo.
libre de mercado versus control estatal, democracia versus dictadura, sino de encontrar el bien común. Vamos a dejar todas las filosofías de lado y luego, como dicen, se van a unir en un bien común. ¿Qué bien común? El desarrollo es sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es control sobre toda la raza humana. Vamos a pasar a investigar un tipo de personas que se han estado involucrando en los diferentes asuntos que llevan prácticamente a una nueva comunidad mundial, a un nuevo, a una nueva verdad mundial, a una nueva organización mundial. Y bueno, uno de los muy grandes y entes que está financiando y trabajando muchísimo en esto es la Fundación de los Caballeros de Colón, que fue fundada a finales del siglo XIX en Connecticut y se caracterizó por el crecimiento de las sociedades de beneficios fraternales. En cierta manera, eran personas que se dedicaban al bien común, pero con algunas cuestiones que se pueden evidenciar como este por debajo del asunto. Ahora, ¿qué y cuál es la religión y cuál es la filosofía? Bueno, más que la religión, la filosofía que adopta la Iglesia o Roma, especialmente. Roma considera que el régimen fascista es el más cercano a sus dogmas e intereses. No solo tenemos el reverendo jesuita padre Cowling elogiando a la Italia de Mussolini como una democracia cristiana, sino la Civita católica, órgano interno de los jesuitas, dice con toda franqueza, el fascismo es el régimen que más se corresponde a los conceptos de la Iglesia de Roma. Días de nuestros años, de Pierre Van Passen, Nueva York. 1939. Ok, el fascismo es una de las filosofías que más le interesan a Roma. ¿Por qué? Vamos a mirar más adelante el por qué. Pero si bien, ¿qué tiene que ver la religión y el príncipe Carlos o el rey Carlos? No contento con la fe cristiana, dice el libro Los Príncipes Sostenibles, capítulo 2. No contento con la fe cristiana, según su biógrafo, ok, no se contentó con la fe cristiana. ¿Acaso el protestantismo y la Biblia no era suficiente para el rey Carlos? No. Según su biógrafo, comenzó una investigación tentativa en el campo de lo que sus practicantes llamaban investigación psíquica. Ok, se empezó a meter en el ocultismo. La cabeza más grande de la iglesia anglicana, que se basa en las escrituras, se metió en investigación psíquica y parapsicológica que sus adversarios ridiculizaron como incursiones en lo oculto. ¡Wow! Se ha metido en lo oculto. En los años 70, el escritor explorador místico sudafricano Laurens van der Post se convirtió en su consejero espiritual de Carlos, en el consejero espiritual de Carlos. Fue Van der Post quien le ayudó a explorar el mundo natural, así como el mundo interior, donde lo exterior depende de lo interior. Continuó estudiando budismo e hinduismo, religiones tan separadas del cristianismo. Una religión que habla de la encarnación en animales no puede parecerse a las escrituras. Ahora, esto es muy interesante porque estamos hablando de la cabeza principal de la iglesia protestante en Inglaterra, que se ha mezclado en el hinduismo y el budismo. ¿Dónde has dejado las escrituras? Las convicciones de Carlos comenzó a formarse lo que pronto iría sobre la medicina alternativa, la arquitectura y el medio ambiente. Así es que de allí ha sacado las ideas para crear esta empresa que fue la que vimos al inicio, para crear un desarrollo sostenible prácticamente en toda Europa, y esto se extendió en todo el mundo, ¿no? La arquitectura y el medio ambiente surgieron un sentimiento espiritual por lo místico en la humanidad. Cada vez los más grandes hombres que dirigen en este mundo se van directamente al ocultismo. Les encanta el ocultismo. Carlos estuvo muy influenciado por James Lovelock, quien formuló la hipótesis de Gaia
que hoy se conoce como el culto a la tierra. Otra forma de entender el holismo es darse cuenta de que se pervierte e invierte el Génesis capítulo 1, donde es igual a la tierra, las plantas y los animales. Significa que el hombre evoluciona. El holismo es la evolución en su máxima expresión. Carlos eleva la posición del medio ambiente en una posición de dominio sobre el hombre. ¿Qué? Carlos sostiene que el medio ambiente es la clave para cambiar la sociedad. Claro, pero ¿de dónde estás obteniendo todo eso? De lo oculto. Vamos. Bueno, a ver, seguimos en este asunto. ¿Están en desacuerdo el Vaticano y Gran Bretaña? Gran Bretaña y el Vaticano están en un desacuerdo. Acá, bueno, entonces en este sentido preguntamos si Roma está de acuerdo con las escrituras o no. Ahora, si Roma está de acuerdo con las escrituras, entonces Gran Bretaña está en un grave error. Pero vamos a preguntarles qué dice Carlos con respecto a esto. Las únicas dos personas en el mundo que comparten el mismo estatus, poder y posición son el Papa y la Reina. En ese entonces, decía Carlos. Ahora, hoy es rey. Me imagino que no ha cambiado su pensamiento. La sede papal, ahora, en cierta manera está diciendo, estos dos piensan de la misma manera. La sede papal es considerada por la autoridad sobre la realeza más antigua del mundo. El almanaque de Gotha como la monarquía más antigua del mundo. Por lo tanto, eso convierte al Papa en un rey, y los cardenales de la Iglesia son considerados iguales a los hijos de los reyes. El líder de una religión mundial y el gobernante de un país reconocido, el Vaticano, la reina proviene de la segunda monarquía más antigua del mundo. Es la líder de la antigua de la iglesia anglicana. ¿Te puedes imaginar lo que está pasando aquí? Ahora, él lo estaba escribiendo cuando él era un príncipe, pero ahora él es rey. Creo que su pensamiento no ha cambiado. Entonces, en cierta manera, él le está diciendo, es que el Vaticano y nosotros estamos pensando lo mismo. Ahora, si Inglaterra está metido en el ocultismo, no sé si su amigo también. Es la gobernante de Gran Bretaña, como muestran sus títulos que el ejército, la marina, la fuerza aérea del Reino Unido dependen de ella. Son literalmente ejército de su majestad, marina de su majestad y fuerza aérea de su majestad. ¿Cuál majestad? El Papa. Así es que bueno, vamos a pensar y vamos a mirar por qué ellos le dicen o por qué el príncipe Carlos le dice a su majestad el Papa. Bueno, hubo una historia que quedó incógnita en el mundo por haber vendido a Inglaterra y la vamos a mirar y vamos a preguntarnos si Inglaterra le pertenece a Inglaterra o si le pertenece a alguien más. Hubo una batalla por Gran Bretaña, el rey Enrique II, rey de Inglaterra, que vivió en el 1933 y 1900, perdón, 1133, bueno, en fin. Vamos, antes de pasar allá, miremos esto tan interesante, las oraciones durante la visita del Papa al Reino Unido en 1982. Por la tarde, una multitud de 80.000 personas se reunió para misa en el estadio de Wembley, en lo que fue anunciado como el primero de los espectáculos al aire libre del Papa. El Papa Juan Pablo II besa el suelo de Gradwick y perdón, tiene el mundo entero, toda la muchedumbre cantó, tiene el mundo entero en sus manos, tiene el mundo entero en sus manos. Y aplaudieron cuando llegó en su papa móvil. Wow, ¿de quién cantaban ellos que cantaron, que decían, tiene el mundo entero en sus manos? No hablaba del papa, cantaban ellos, todo el pueblo británico todo tiene el mundo entero en sus manos. El febrero del 2005. El Papa se reunió con el príncipe Carlos, el arzobispo de Canterbury. Tras la muerte del Papa, la gente de Kent recuerda su histórica visita de Canterbury en 1982. El Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer pontífice en visitar el Reino Unido cuando se realizó una gira de 6 días por el país. ¿Por qué? Porque Inglaterra era un reino protestante y él fue el primero en que llega a Inglaterra. Y esto es sorprendente porque viene a reclamar lo suyo. Ese país es suyo.
Visitó la Catedral de Canterbury el 29 de mayo para rezar con el entonces arzobispo de Canterbury, Robert Rouncey. Ahora, ¿qué tiene que ver? Es igual Roma que Inglaterra, es igual el protestantismo y Roma. Hace un tiempo atrás había una lucha grandísima. Roma mandaba matar a, a los protestantes y hoy en día se les recibe y se le aclama. Ahora, yo no tengo nada en contra del Papa, es en contra de la filosofía que lleva a la destrucción en cuanto a dejar a Cristo como el rey salvador de este mundo y reemplazarlo por un vicario de Cristo, que ya lo hemos visto en videos anteriores. Visitó la catedral de Canterbury. Las calles estaban llenas de 25.000 personas y el Papa dijo a la congregación que era un día que los siglos y las generaciones habían esperado. Desde que se habían separado hace 1000 años, Inglaterra decidió decirle a Roma, ya no más, no más muertes, no quiero seguir contigo, yo quiero seguir lo que dicen las escrituras. Y cuando el rey Jacobo mandó a traducir las escrituras con todos aquellos grandes escritores y estudiosos de las escrituras, Inglaterra se separó totalmente de Roma porque Roma no seguía las enseñanzas de las escrituras y ellos prefirieron seguir las escrituras antes que a Roma. Pero aquí está volviendo a lo mismo, estamos en lo mismo. Ahora, ¿qué pasó en el asesinato de Becket? Una historia muy interesante donde el Papa, mientras estaba en la entrevista en Inglaterra, menciona este suceso. El Papa y el doctor Runzi se arrodillaron en oración silenciosa en el lugar del martirio, el lugar donde Santo Tomás a Becket fue asesinado en 1770. Y esta historia es muy fascinante. Esta historia de este asesinato. Derek E. Granhill, canónigo honorario de la catedral, dijo, fue un momento muy conmovedor ver al Papa y al arzobispo de Canterbury orando en el mismo lugar donde al más famoso de todos los arzobispos, Thomas Becket, había caído hace tantos siglos. Bueno, ¿de qué se trata entonces esta historia? ¿Por qué es que el Papa y, bueno, este alto hombre en Inglaterra se arrodillan en el lugar donde fue asesinado Becket? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, vamos a preguntarles. Thomas Becket fue asesinado en 1770 por 4 caballeros de Enrique que querían hacerle un favor al rey. Solo 3 años después, Becket fue canonizado y venerado como mártir contra la interferencia secular en la Iglesia de Dios. ¿Qué pasó ahí? Pues que Becket se estaba metiendo entre la interferencia secular y la Iglesia de Dios. Ahora, preguntémonos lo siguiente. Vamos a seguir la lectura y luego nos hacemos algunas preguntillas. El Papa Alejandro III había declarado Santo Tomás santo a Thomas Becket. El historiador John Harvey cree que fue otro fracaso más en la política religiosa de Enrique, un ámbito en el que parecía carecer de la sutileza adecuada, y políticamente Enrique tuvo que firmar el compromiso que eliminó de los tribunales seculares casi toda jurisdicción sobre el clero. El compromiso de Avranches en 1172 marcó la reconciliación de Enrique II de Inglaterra con la Iglesia Católica. Tras el asesinato de 1170 de Thomas Becket, Henry fue purgado de cualquier culpa de asesinato de Becket, pero estuvo de acuerdo en que los tribunales seculares no tenían jurisdicción sobre el clero, con las excepciones de la alta traición, robo en carreteras e incendio provocado. El asesinato tuvo consecuencias de gran alcance para Inglaterra, pero el resultado inmediato fue que Enrique II tuvo que hacer las paces con Inglaterra. Lo hizo 4 años más tarde realizando penitencia en la catedral de Canterbury. Fue golpeado por 80 monjes mientras vestía cilicio y cenizas y pasó la noche en vela en la tumba de Santo Tomás Becket. La iglesia no perdió el tiempo y canonizó a Becket en 1173. También tuvo que prometer recaudar dinero para las cruzadas y organizar una cruzada o hacer una peregrinación. Él no hizo ninguna de las dos cosas, había bastante que hacer en casa y él
no cumplió. Así es que en cierta manera lo que pretendió Roma fue hacer volver a Inglaterra a Roma, fue hacer que la Inglaterra protestante volviese a ser una volviese a ser jurisdicción de Roma, pero en cierta manera con este asesinato daba a entender que Inglaterra se estaba arrepintiendo de haberse separado de Roma. Ahora, ¿qué pasa aquí? Es un juego de poderes, es un juego de poderes. Es quién tiene a quién. En cierta manera, Inglaterra no le pertenecía al Papa, pero necesitaba una excusa para llegar otra vez a Roma. Y esa excusa fue Santo Tomás Becket. Muere por separar la iglesia del Estado y al morir, y el que lo mandó a decapitar, pues al disculparse con el Papa, le entrega prácticamente que varias concesiones, pero de estas concesiones no se pudo y no se logró mucho. Así es que luego viene otra historia, que es la concesión del rey Juan de Inglaterra e Irlanda al Papa. En el asunto de la elección e instalación de Stephen Lambton como arzobispo de Canterbury, el rey Juan, en palabras del Papa Inocencio III, habían intentado mediante una persecución impía esclavizar a toda la iglesia inglesa. Como resultado, el Papa impuso a Inglaterra un interdicto, una especie de huelga religiosa en la que no se realizara ningún servicio religioso para nadie, culpable o inocente. Cuando esto no funcionó, el propio rey fue excomulgado. Cediendo ante esta presión, Juan escribió una carta de concesión al Papa con la esperanza de que se eliminara el interdicto y la excomunión en 1213. Juan, en la concepción que en efecto la convirtió en Inglaterra en el feudo de Roma, funcionó a mil maravillas. El Papa, satisfecho, levantó el yugo que había puesto sobre el pueblo de Inglaterra. En cierta manera, Inocencio III, que había sido uno de los grandes emperadores papales, ¿sí?, llegó a ser tan malo, intentando por una persecución impía esclavizar a toda la iglesia eh, Inglaterra. Ahora, en ese tiempo Roma tenía demasiado poder, ¿sí? Entonces, luego después de eso, se le pone un interdicto a Inglaterra diciéndoles que, vea, aquí usted ya no tiene más que hacer en este sentido. Usted tiene que salirse de aquí, o se va o lo sacamos, le dijeron. Entonces el rey Juan renuncia a la corona de Inglaterra en 1213. Según la historia, allí se encuentra en esa foto el rey Juan, o más que foto, es una ilustración, perdón, el rey Juan poniendo la corona ante el Papa, dejando la corona de Inglaterra. Está diciendo, ya Inglaterra no le pertenece a Inglaterra, ahora Inglaterra le pertenece a Roma. Se acabó Inglaterra. Ofrecemos y concedemos, dice una fuente muy fidedigna, libremente a Dios y a sus santos apóstoles Pedro y Pablo, y a nuestra Madre, la Santa Iglesia Romana, y a nuestro Señor Papa Inocencio, y a sus sucesores católicos, todo el reino de Inglaterra. Esto fue lo que ellos le dieron a Roma. Todo el reino de Inglaterra, el reino de Irlanda, con nuestros propios pecados y los de toda nuestra raza, tanto para los vivos como para los muertos. Y ahora recibimos y retenemos como si fuéramos vasallos de Dios y de la iglesia romana. Se acabó Inglaterra, se acabó la iglesia protestante. Ahora, hagámonos una pregunta con esto que estamos leyendo. Si en ese momento de la historia Inglaterra le cedió la corona a Roma, ¿en algún otro momento se le volvió a recuperar la corona a Inglaterra? ¿Inglaterra recuperó la corona? Pues esa es la pregunta que vamos a tener durante las lecturas que vamos a hacer. Y ahora recibimos y retenemos como si fuésemos vasallos de Dios y de la Iglesia romana, en presencia del hombre prudente Pandulfo, subdiácono y de la casa del señor Papa, realizamos y juramos fidelidad por ellos a nuestro mencionado señor Papa Inocencio,
y a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana. Así es que es entonces quien recibió Inglaterra fue el Papa Inocencio. Si seremos capaces de venir ante él, le rendiremos homenaje feudal, comprometiendo a nuestros sucesores y nuestros herederos por nuestra esposa para siempre, de manera similar para realizar lealtad y rendir homenaje a aquel que será jefe pontífice en ese momento. Así es que, wow, lo que está diciendo es, mira, nosotros le entregamos todo el poder y toda Inglaterra a Inocencio. Ahora, ¿por qué le entregaban Inglaterra a Inocencio y a Roma? Porque se habían separado de Roma. Se habían separado con la reina Isabel I, hija de Ana Bolena, quien su esposo la mató porque no pudo tener hijos varones. Isabel I llegó a ser la reina virgen, una reina protestante. Ella fue la primera cabeza, o una de las cabezas principales de la iglesia de Inglaterra, la iglesia protestante que luchó por mantener la verdad de las escrituras por muchas décadas mientras ella vivía, mientras España con sus buques quisieron ir a matar a la reina y devolver por mandato del Papa Inglaterra a Roma, pues la reina por providencia también divina, por Dios, le ayudó para que ella pudiese resistir a España, quien era una de las potencias mundiales europeas en ese entonces. Así es que, a ver, en cierta manera se había derramado mucha sangre para mantener a Inglaterra en su estatus como la como protectora de la iglesia protestante y las escrituras. Fue de allí que salieron dos traducciones muy importantes. La primera traducción de Tyndale, que tenía algunos errores. Él fue estrangulado por Roma por haber traducido las escrituras, porque si bien tú recuerdas, Roma castigaba con el martirio, la matanza, a todos aquellos que tradujeran las escrituras a su propio idioma, porque ellos decían, el Papa es el único intérprete y no hay nadie más que le interprete. Ahora, si el Papa hubiese sido el verdadero intérprete de ese entonces, las personas hubiesen tenido un conocimiento más amplio de las escrituras, pero esto fue totalmente chasqueado y frustrado, porque de verdad que las personas en ese tiempo tenían muchísimo letargo, tanto en cuanto a la ciencia como también en las escrituras. El tiempo y este mundo se atrasó y atrasó la ciencia por la época feudal de los papas. Pero allá yo creo que nos quieren llevar otra vez. Así es que, en cierta manera, Inglaterra, que era una potencia mundial en ese entonces, dio su corona, según lo que estamos leyendo. Y a la iglesia romana, sin objeciones. Como señala, además, establecemos obligación perpetua a rentas de nuestros dichos reinos. Le entregamos todo y vamos a darle también parte de nuestros recursos. Ok, ahorrando todo centavo de San Pedro, la iglesia romana recibirá anualmente 1000 marcos esterlinas, es decir, la fiesta de San Miguel, 500 marcos. Entonces, ¿de qué se refería entonces la historia antigua de Tomás Becket? Pues gracias a él, Inglaterra llega a ser otra vez del Papa. Hay un martirio y ese martirio es una excusa para poner un interdicto. Luego, después de eso, entonces empieza todo el proceso para que Inglaterra llegase a ser otra vez de Roma. Ok, en la fiesta de San Miguel, en Pascua, 500 marcos, 600, es decir, para el reino de Inglaterra y 300 para el reino de Irlanda, salvando a nosotros y a nuestros herederos nuestros derechos y libertades e insignias reales, todas las cuales, tal como se ha descrito anteriormente, deseamos tenerlo perpetuamente válido y firme. Nos obligamos a nosotros y a nuestros sucesores a que no actúen en contra de ellos. Somos de Roma, ningún sucesor se va a devolver de esto. Y si nosotros o cualquiera de nuestros sucesores se atrevieran, sea quien sea, a menos que sea debidamente advertido, venga a su reino, perderá su derecho al reino y esta carta de nuestra obligación y concesión permanecerán siempre firmes. Somos de Roma y nadie más. Yo mismo doy testimonio en la casa de los caballeros templarios. ¿Quiénes son ellos? Ahorita lo vamos a ver. Cerca de Dover, en presencia del maestro y arzobispo de Dublín, maestro
J. Obispo de Norwich, hijo de Pedro, donde ese es, bueno, y aquí está en presencia de varias personas que se hizo esta firma. Ahora, el rey Juan de Inglaterra firma la Carta Magna. Y allí entonces lo vemos a él firmando la Carta Magna. Esta es una ilustración a mano izquierda suya. La ilustración de la historia de Inglaterra de Kassel. El rey Juan rompió los términos de esta carta, firmando la Carta Magna el 15 de junio de 1215. Recuerda la penalización por violar el 1213. Él no pudo con estos acuerdos. Habían muchos problemas en Inglaterra y él tuvo que solucionarlos. Así es que él no pudo con esto. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? El Papa y su Iglesia romana, eso dice bastante claramente que el acuerdo fue la pérdida de la corona. ¿Qué pasó? Pues como no pudieron rendirle lo que necesitaba o lo que estaba dispuesto en la carta, entonces el acuerdo y la penalización por esto era la pérdida de la corona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con perder la corona? Al perder la corona, Roma dejada, Inglaterra ya no era un reino independiente, ahora pasaba a ser de Roma. Al pasar a ser de Roma, entonces ya no había un rey con potestades que le permitiesen a él actuar sobre Inglaterra de manera independiente. Ahora las decisiones las tenían que tomar desde Roma. Esto no era así. Ahora, ¿por qué las decisiones eran tan importantes? Porque esas decisiones tenían que ver también con la religión. Se necesitaba hacer todo este juego para que Inglaterra fuese de Roma y las decisiones religiosas y tanto gubernamentales y de orden público, de megalomanía, ¿sí? Llegasen a ser solamente de Roma. Entonces, ¿qué siguió? El Papa, eso dice bastante claramente, para formar ilegalmente quitarle la corona a la realeza monarcas de Inglaterra mediante un acto de declaración. El 24 de agosto del 2015, el Papa Inocencio III anuló la Carta Magna. Más adelante en el año, él impuso un interdicto prohibición a todo el Imperio Británico. A partir de ese tiempo hasta hoy, los ingleses monarquía y todos los británicos y la corona le pertenece al Papa. ¡Wow! Le pertenece al Papa. O sea, ellos ya no se pertenecen a ellos mismos. Por eso el príncipe Carlos hablaba sobre que, o el rey Carlos hoy entonces hablaba que ellos son un mismo ente, porque, a ver, Inglaterra no es un reino independiente. Solo tres de las cláusulas originales de la Carta Magna siguen siendo ley. Una defiende la libertad de los derechos de la Iglesia inglesa. Esta confirma las libertades y costumbres de Londres y otras ciudades, pero el tercero es el más famoso. Firma de la Carta Magna por el rey Juan, publicada en el diccionario Barclay. Ningún hombre será apresado, encarcelado, despojado de sus derechos o posesiones, proscrito o exiliado, ni procederemos con la fuerza contra él, excepto el juicio legal de sus iguales y por la ley o por la ley del país. A nadie le venderemos, a nadie le negaremos o retrasaremos el derecho o la justicia. Tiene ecos resonantes en la Declaración Americana de los Derechos y Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo esto es un conjunto, son las mismas personas actuando en diferentes facetas de la historia de cada país y de cada gobierno. Ahora, ¿te acuerdas de esto donde se firmaron entonces los decretos y también la Carta Magna en el Templo de los Templarios? Estos eran los caballeros templarios, eran reconocidos porque tenían una cruz maltesa o una cruz roja, y estos fueron los que firmaron esa declaración y estaban ahí presentes. Ahora, en cierta manera vamos a preguntarnos si, bueno, allí está también la reina de Inglaterra con la cruz maltesa. Ahora, la cuestión es que todos los caballeros templarios estaban a disposición del Papa. Era una orden que Roma había creado para traer todo el protestantismo a la iglesia de Roma. En cierta manera,
Todas las personas que llevaban esta cruz maltesa, o bueno, esta señal, eran los caballeros templarios, ¿sí? También conocidos como caballeros de Malta. La más importante de todas las órdenes militares, tanto por la extensión de su área como por su duración. Se dice que existió antes de las cruzadas y no está extinto en la actualidad o tiempo. Todavía sigue existiendo entonces estos caballeros templarios, y una de las más grandes defensoras de estos caballeros templarios es la reina Isabel de Inglaterra. Ellos han creado varios tipos de hospitales, como los hospitalarios, o organizaciones como los hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Ellos se identifican mucho con diferentes tipos de filosofía juanina, que es una filosofía muy, muy pesada. Esto se encuentra en la Enciclopedia Católica. Ok, así es que la reina se reúne con voluntarios de San Juan Ambulancia, y allí se encuentra entonces la cruz maltesa. El emblema de la Orden de San Juan también está allí. El caballero de Malta, que era en ese entonces Papa Benedicto XVI, saluda al gran maestre de la Orden de Malta, el príncipe Andrew Ninian Berthier, en el Vaticano. ¡Wow! O sea, ¿a quién le rinden homenaje? Ven la cruz maltesa que tiene allí el príncipe. ¿A quién le está dando picos en la mano? No es al Papa. Mira, todo esto es un juego. Todo esto es un juego que va llevando cada vez más, poco a poco, al mundo en una nueva visión global. ¿Ok? El nuevo gran maestre de los caballeros de Malta, Roma, 11 de abril del 2008, el reciente, bueno, esto es un asunto que se tomó del 2008. El reciente elegido Gran Maestre de la Orden de Malta, Su Alteza Eminente Fray Matthew Festín, fue recibido esta mañana en audiencia privada por su santidad. Ahora, ahí abajo también se encuentra el Papa Francisco con el actual. ¿Ok? Entonces, en cierta manera, ¿a quién le rinde honor el rey y la reina? La reina en ese entonces, mientras que ella estaba funcionando como reina. Ahorita es el príncipe Carlos. Yo creo que la situación no ha cambiado, sigue siendo la misma. La muy noble orden de la jarretera en 1348, cuando se fundó, la reina es soberana de la orden. 5 miembros de la familia real son damas de la orden. Ahora, ¿quiénes son ellos? Son diferentes personas de los más grandes y más poderosos de Europa, que se reúnen para formar esta orden, la Orden de la Jarretera. ¿Y qué es lo que hacen? Pues toman decisiones muy trascendentales en las decisiones del mundo, y a quienes ellos le rinden su homenaje. No es al Papa, no es al Papa. La Orden de la Jarretera, la esposa del príncipe Gales, quien ahora es el rey, recuerda que toda esta información la hemos sacado anteriormente, ha sido investida como un nuevo miembro de la institución de caballería, la más antigua y de mayor rango del país. Ellos se están reuniendo para dirigir al mundo, y allí se encuentran todos ellos. Se encuentran de diferentes países. De la reina de los Países Bajos, el rey de Noruega, el rey de España, bueno, en fin. Según el desarrollo del príncipe Carlos, que era lo que estamos viendo anteriormente con respecto a los nuevos pasos adelantados para una nueva organización y una nueva visión global, el príncipe Carlos nació como Carlos Philip Arthur George. Ese mismo año en las Naciones Unidas se creó el Israel que hoy existe. En 1969 su madre lo nombró príncipe de Gales en una ceremonia en el castillo de Gales, en Gales. Se convirtió en el caballero de la jarretera, y son los miembros de la
orden de la jarretera, los que componen el círculo íntimo de los confidentes de la reina. Como príncipe Gales también es gran maestre y caballero principal de la Gran Cruz y muy honorable del Orden del Baño, en que los presidentes Ronald Reagan, George Bush fueron nombrados caballeros después de cada uno de ellos. Aquí encuentra las celebridades y los principales gobernantes de todo el mundo. O sea, en cierta manera, estamos mirando que Inglaterra primero ya no le pertenece, ya no se pertenece a ella misma, le pertenece es al Papa. Segundo, que los gobernantes que están, tanto hace unos años atrás como hoy en día, son gobernantes que tienen una visión, este, tiene una visión y su visión es dedicada o ellos obtienen, obtienen órdenes y así toman decisiones para gobernar sus países. Por ejemplo, el Carlos, el príncipe Carlos, lo que hay en un nombre, Carlos participó en una famosa lucha por el poder con el Parlamento de Inglaterra. ¿Mm? Era un defensor del derecho divino de los reyes y muchos súbditos de la iglesia temían que estuviese intentando obtener el poder absoluto. Puf, ¿a qué poder divino pensaría él que iba a seguir? ¿O pensaría él que él estaba dirigiendo? Se casó con una princesa católica. ¿Y por qué? A ver, en cierta manera, esto molesta mucho porque si es si es una persona que entiende las escrituras, supuestamente, que es uno de los más grandes líderes de la iglesia anglicana, casarse con una princesa católica. Ahora, bueno, en cierta manera muchos dirían, no, pues es que normal que una persona como ellos se casen entre familias, pero más que eso, es la filosofía que vimos anteriormente. Ok, además se unió a figuras religiosas controvertidas, incluidos el Richard Montagu, William Laud y a quien Carlos nombró como arzobispo de Canterbury. Así es que hizo varias jugadas. Quiero pasar con ustedes a una figura muy interesante y es el escudo del Vaticano. Ahora quiero decir que varias de estas conferencias prácticamente son traducciones al español o tomadas de el profesor Walter Bate, que me parece muy interesante lo que él habla con respecto a estos movimientos. Y aquí está el escudo del Vaticano. Este escudo del Vaticano era antiguamente el escudo de Roma. Y es un dragón. Roma utilizaba, hoy en día, bien lo dice él en sus conferencias, hoy en día se utiliza el águila para identificar a Roma o el escudo de Roma, pero anteriormente no era así. El escudo de Roma era un dragón. Así es que bueno, aquí está el escudo del Vaticano. Este es el escudo de armas del príncipe Carlos y aquí hay cosas muy interesantes, como por ejemplo un león, un unicornio representa a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. ¡Wow! Hasta el nombre le han cambiado, ya no es el Sacro Imperio Protestante, no, es el Sacro Imperio Romano Germánico. Dejó de Inglaterra de ser protestante. Estos son los símbolos animales de Francia, el leopardo de Alemania y el oso de Inglaterra, el león. Estas naciones representan el brazo occidental del Sacro Imperio Romano. Al leer el mate y los símbolos de la derecha a la izquierda posiblemente se transmita el siguiente mensaje. Ich el príncipe negro, Dien el dragón rojo. Yo, el primer negro, sirve al dragón rojo. ¿Qué significa eso? Wow, hay un simbolismo detrás de todo esto. Yo, príncipe, sirve al dragón. Ahora, ¿qué dicen las escrituras con respecto al ladrón? Al dragón. La bandera de Gales, sí que es muy interesante. Es esta. Está aprobada en 1953. Representa un dragón rojo sobre una bandera verde y blanca con el lema, y allí lo pueden ver, que significa dragón rojo da la autoridad. Joven página 196. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un dragón que está dándole autoridad y que está siguiendo
o está dando las diferentes directrices para la gobernación de este mundo, especialmente los países que antiguamente eran los países protestantes. Así es que lo que hemos visto es que Inglaterra ya no es un reino independiente como lo era en el tiempo de la reina Isabel. Ahorita, en este entonces, es muy diferente, se cambiaron las cosas. Las iglesias protestantes están dejando de ser protestantes y están uniéndose a la iglesia católica. Ahora estos movimientos cada vez se están haciendo más frecuentes. Roma está tomando cada vez más poder. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿A quién y a dónde y qué debemos adorar? Pues al único que debemos adorar es a Dios, el que creó el cielo y la tierra. Y que cada movimiento que se está haciendo en esta tierra es para que este ente pueda tener mucho más poder. Pero dice las escrituras que luego después de esto vendrá el reino de Cristo y entonces viviremos y reinaremos con Cristo por siempre. Todos estos movimientos se están acercando próximo al clímax y llegará el momento en que toda la gran lucha que se ha venido elaborando desde hace muchos años atrás en la creación de gobiernos, de entidades públicas y privadas para el gobierno mundial, de tal manera que cada persona y su conciencia llegasen a ser el campo de guerra del gobierno y Dios, del gobierno y Dios. O Dios logra gobernar tu mente o el gobierno logra gobernar tu mente. Hoy en día no tenemos la libertad que teníamos hace unos años atrás. El mundo está envuelto en guerras y las guerras traen unión. Pero ¿qué unión va a traer? Pues bueno, los vamos a ver en próximos videos. Lo que sí te quiero decir es que si has llegado a esta parte del video, mira, el tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Todo se está colijando de tal manera que llegará el momento en que tú tendrás que decidir por Cristo o no. Pero bien dice las Escrituras que en estos últimos momentos se levantará Miguel y librará a los que están de parte de su pueblo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Estar con Cristo y con Cristo vivir. Que Dios te bendiga.